Buenos días. El día de hoy concluiremos la socialización del tema de cifras significativas con el reporte de las mediciones. Lo primero que debemos notar es que la medición está compuesta, cualquier medición, por dos partes. La primera, una estimación del mensurando, lo que estamos midiendo, y la segunda, la incertidumbre estándar de ese estimado del mensurando o la incertidumbre expandida. En caso de que reportemos la incertidumbre expandida, también necesitamos reportar el factor y la probabilidad de cobertura como mínima información. Para el reporte de mediciones tenemos 4 reglas de oro que pueden ser agrupadas en dos grupos. Las dos primeras son: la incertidumbre se reporta con una o máximo dos cifras significativas, hay un pero en esta regla, y la segunda, no está especificada la cantidad de cifras significativas que puede tener el estimado del mensurando. Es decir, el límite a una o dos cifras significativas aplica únicamente para la incertidumbre, sea estándar o expandida. La tercera regla es: el estimado del mensurando y la incertidumbre deben tener la misma cantidad de decimales. Y la cuarta, la incertidumbre, sea estándar o expandida, se redondea siempre hacia arriba, aunque aquí también hay un pero. De estas reglas conviene que nos detengamos un momento en la tercera. El estimado del mensurando y la incertidumbre deben tener la misma cantidad de decimales y consideremos un ejemplo. Tenemos un mensurando, una magnitud que queremos medir, magnitud eléctrica, y tenemos el reporte 0.72314 nanovolts como estimado del mensurando, más o menos 0.0078 nanovolts como estimado de la incertidumbre. El más o menos nos indica que el número que sigue a continuación, en este caso 0.0078, es una incertidumbre. Y aquí anotamos primero que la incertidumbre y el estimado del mensurando forman una pareja de información que se complementa de cierta manera. La incertidumbre nos da un nivel de duda acerca del estimado del mensurando, y si observamos, aquí hay una correspondencia entre cada uno de los dígitos salvo el número 4. Estamos diciendo, en este caso, el primer decimal, que es un 7, tenemos una duda de 0. El segundo decimal, que es un 2, tenemos también una duda de 0. En el tercer decimal, que es un 3, tenemos una duda de 7. Y en el cuarto decimal tenemos una duda, que es un 1, tenemos una duda de 8. Pero el quinto decimal, el 4, no tiene ninguna correspondencia con la incertidumbre. Significa que no sabemos qué tanto podríamos dudar o no, y eso nos plantearía cuestiones acerca de esta incertidumbre, qué tanta información nos está dando, o qué tan apropiado es que este 4, qué significa. El caso contrario, pasa exactamente lo mismo. Aquí en este caso, nuestro reporte de medición en el estimado mensurando tiene 3 cifras decimales y nuestra incertidumbre tiene 4. El cuarto decimal de la incertidumbre, que es un 8, no tiene ninguna correspondencia con ningún dígito del estimado, del mensurando. Eso significa de este 8, como cuestionamiento de este 8, qué información nos está dando. Si no sabemos, nos dice dude en 8 en este decimal, pero no tenemos ese decimal. No podríamos saber qué tanto podemos estar o no dudando. Es por eso que la cantidad de decimales debe, o la cantidad de cifras, debe corresponder, no de cifras significativas, sino de posiciones numéricas. Debe ser la misma cantidad de decimales del mensurando que de la incertidumbre. Los pasos para reportar una medición son 3. El primero es siempre ajustar la incertidumbre, ya sea estándar o expandida, a una o dos cifras significativas. El segundo es redondear el estimado del mensurando para que tenga la misma cantidad de decimales que la incertidumbre, la diapositiva quedó mal. Y el tercero, reportar el estimado del mensurando y la incertidumbre. Veamos un ejemplo. Reportar la siguiente medición: tenemos un error de indicación de una magnitud de longitud. El error de indicación es menos 0.034652 milímetros y la incertidumbre expandida 0.023189 milímetros. Empezamos con el paso 1, que es redondear la incertidumbre a dos cifras significativas como máximo. En este caso, la segunda cifra significativa corresponde al tercer decimal de la incertidumbre, entonces vamos a hacer un redondeo al tercer decimal, pero siempre vamos a redondear la incertidumbre hacia arriba. En este caso, 0.023189 se va a convertir en 0.024. Con eso ya sabemos que nuestra incertidumbre con dos cifras significativas tiene 3 decimales. Y ahí entra el paso 2. Vamos a redondear el error de indicación, el estimado del mensurando,
a la tercera cifra significativa. Usando las reglas de aproximación que vimos en el video anterior, el número 0.-0.034652 se redondearía a menos 0.035. Paso 3. Hacer el reporte de la medición. Aquí tenemos varias opciones. La primera, un símbolo para el error de indicación, es decir, EI es igual a menos 0.035 milímetros con incertidumbre estándar U igual a 0.024 milímetros. La U minúscula se usa para la incertidumbre estándar y la U mayúscula para la incertidumbre expandida. Otra forma que podríamos hacer el reporte de la medición, es decir, error de indicación, es menos 0.035 milímetros más o menos 0.024 milímetros y entre paréntesis o en alguna forma equivalente de redacción, decir la incertidumbre es estándar. La tercera forma de reporte de las mediciones válida es incluir tanto el mensurando como la incertidumbre en un solo paréntesis y sacar como factor común básicamente la unidad de medición. Ponemos entre paréntesis menos 0.035 más o menos 0.024 y afuera milímetros. También tenemos que especificar en este caso que la incertidumbre es estándar. Otra forma válida de reportar las mediciones es escribir el estimado del mensurando, en este caso EI igual a menos 0.035 y acto seguido, a continuación, poner entre paréntesis la incertidumbre 0.024 y la unidad milímetros. Se especifica en ese caso que el número entre paréntesis es la incertidumbre estándar. Otra forma de hacer un paso, que esta es muy usual ver en libros, ciertos libros de tablas o de consulta, es poner la incertidumbre entre paréntesis, pero solo los dígitos significativos. En este caso sería error de indicación EI igual a menos 0.035 y entre paréntesis 24 milímetros. Se hace la anotación, el número entre paréntesis es la incertidumbre estándar que corresponde a los últimos dígitos del resultado reportado. Es decir, este 2 afecta a este 3 y este 4 afecta a este 5. Otra forma válida de reportar las mediciones es a través de tablas, ya sea una columna para el error de indicación en el caso de que tengamos varios puntos de calibración y en cada uno vamos a poner el valor del mensurando, el estimado del mensurando junto a su unidad y al lado la incertidumbre sea combinada o expandida. Aquí ya es suficiente con colocarle el nombre de la columna y ya. Si tenemos que todos los reportes que vamos a hacer en la tabla tienen la misma unidad, podemos subir las unidades al nombre de las tablas de cada una de las columnas y ya tenemos el reporte. En este caso los números no tienen que ir acompañados de unidades porque lo estamos especificando arriba. Veamos otro ejemplo. Reportar la siguiente medición, el error de indicación de 0.000041641 metros y la incertidumbre estándar es 0.997176 milímetros. En ese caso, empezamos por el paso 1, que es redondear la incertidumbre conservando una o dos cifras significativas. Lo vamos a hacer con dos cifras significativas y aquí la segunda cifra significativa iría en el segundo posición decimal. Conservamos el segundo y el tercero, redondeamos hacia arriba, nos queda 1.00 milímetros, en este caso tendría tres cifras significativas, por lo que eliminamos el último cero y dejamos la incertidumbre estándar como 1.0 milímetros. Tiene dos cifras significativas, perfecto. Ahora, el reporte del error de indicación debemos aproximarlo a un solo decimal, al primer decimal, pero lo que debemos notar acá es que el error de indicación está en metros y la incertidumbre en milímetros. Para poder hacer el reporte correctamente, primero debemos pasar los dos a la misma unidad. Tenemos, en este caso, la incertidumbre en milímetros, pasemos el error de indicación a milímetros también. Paso 2, convertimos primero este número a milímetros, da 0.041641 milímetros y ahora sí lo redondeamos al primer decimal. En el proceso de redondeo queda claro que es más cercano, 0.4 es más cercano a 0 que a 10, entonces redondeamos a 0.0 milímetros y hacemos el reporte de la medición, error de indicación, 0.0 más o menos 1.0, todo entre paréntesis, milímetro por fuera, la unidad de medición es indispensable y la aclaración de que la incertidumbre que estamos reportando es estándar. Veamos un caso donde queramos hacer un reporte de una incertidumbre expandida.
de reportar la siguiente medición. Es una medición mensurando de volumen. La capacidad es 0.10, 263, 178 mililitros y la incertidumbre expandida es 0.075, 471 microlitros. En este caso también tenemos unidades diferentes. El factor de cobertura es 1.96 y la probabilidad de cobertura es el 95%. Paso 1, en este caso, el reporte de las mediciones generalmente uno lo hace en un proceso muy mental, por eso aquí aparecen todos los pasos de una vez y no detallados en cada caso. Paso 1, redondeamos hacia arriba la incertidumbre 0.075471 microlitros hasta tener dos cifras significativas máximo, eso nos da 3 decimales y la aproximación de incertidumbre se hace hacia arriba, 0.076 microlitros. Paso 2. Convertimos los mililitros de la capacidad que vamos a reportar a microlitros, significa correr la coma hacia la derecha 3 posiciones, que es lo que falta de mili a micro, y quedaría el número 101.263.178 microlitros ya. Para redondearlo a tercer decimal estaríamos redondeando a esta cifra, está más cercano, 31 a 30 que a 40, entonces queda 101.263 microlitros. El tercer paso es hacer el reporte, es decir, la capacidad es, entre paréntesis, 101.263 más o menos 0.076 microlitros por afuera, y la aclaración de que la incertidumbre expandida se determinó con un factor de cobertura igual a 1.96 para una probabilidad de cobertura del 95%. Esta es la información o el reporte mínimo, cualquier redacción equivalente es válida. El reporte mínimo de una incertidumbre expandida. Sin embargo, la GUM sugiere que uno complemente un poco más esta información y reporte algo más o menos así. La nota aclaratoria diría: la incertidumbre expandida se determinó con un factor de cobertura igual a 1.96, estimado a partir de una distribución T con 200 grados de libertad y que define un intervalo con probabilidad estimada del 95%. Ahí estamos dando un poco más de información acerca de cuál es la distribución de probabilidad que creemos que está detrás del mensurando o que sigue el mensurando. Una distribución T con 200 grados de libertad en la práctica es muy similar a una distribución normal y por eso para el 95% el factor de cobertura sería un 96. Veamos ahora los peros en las reglas de oro para el reporte de las mediciones. La primera, la incertidumbre se reporta con uno o máximo dos cifras significativas. Para eso podemos consultar el numeral 7.2.6 de la guía para la expresión de la incertidumbre de medición, la GUM, que nos dice en el primer párrafo: los valores numéricos de la estimación de Y, que es el mensurando, y de su incertidumbre típica, combinada o incertidumbre estándar, o de su incertidumbre expandida U, no deben darse con un número excesivo de cifras. Habitualmente basta con dar U, la incertidumbre expandida estándar del mensurando, o la incertidumbre expandida, con dos cifras significativas, aunque en ciertos casos puede ser necesario mantener cifras suplementarias para evitar la propagación de errores de redondeo en cálculos posteriores. Por ejemplo, de los ejemplos que hemos considerado, había uno que quizás valía la pena conservar una cifra más significativa en la incertidumbre, y era este. Cuando conservamos solo dos cifras significativas para la incertidumbre, quedamos con un único decimal y ese decimal nos obligó a aproximar el mensurando a 0.0. Si hubiéramos conservado una cifra más, dejando la incertidumbre con tres cifras significativas, tendríamos 1.00 milímetros para la incertidumbre, pero el error de indicación ya nos quedaría redondeado a 0.04 milímetros. Estamos dando un poco más de información que solo ceros. En ese caso, podría haberse evaluado la posibilidad o la conveniencia de haber reportado el mensurando con tres cifras significativas. Lo permite la GUM. El segundo pero en la regla de oro número 4 es que la incertidumbre estándar o expandida se redondea siempre hacia arriba. Para eso usamos exactamente la misma sección de la GUM, pero nos fijamos en el segundo párrafo. Dice: a la hora de dar los resultados finales, puede ser adecuado redondear las incertidumbres por exceso mejor que a la cifra más próxima. Por ejemplo, una incertidumbre de 10.47 miliohms podría redondearse a 11 miliohms. No obstante, deberá prevalecer el sentido común
y un valor tal como incertidumbre igual a 28.05 kHz deberá redondearse al valor inferior a 28 kHz. En este caso, nos dice, utilicen el sentido común. Es cierto que la incertidumbre en la mayoría de los casos es mejor redondearla hacia arriba, sobreestimarla un poco, pero para un número tipo 28.05 está muchísimo, muchísimo más cerca de 28 que de 29. Haberla redondeado a 29 sería un poquito de despropósito. Con este tema y con estas peros acerca de las reglas de oro que tiene la GUM, que permite la GUM, finalizamos nuestra socialización sobre cifras significativas. Gracias por acompañarnos.